Mis padres intentaron obligarme a mantener a mi hermana, ahora están sin hogar y fuera del testamento. Me trataron como un plan de respaldo. Me suplicaron que le comprara una casa a mi hermana y quisieron hacerme sentir culpable para que financiara el futuro de sus hijos. Pero dije que no, y luego vi como toda la familia finalmente descubría la verdad. ¿Y ahora? Perdieron su casa, su herencia y el respeto que creían tener asegurado. Me criaron para sacrificarme por la familia, así que los sacrifiqué a ellos. De pequeño, siempre tuve esa sensación en el estómago de que no era el favorito. No era algo que nadie dijera en voz alta, pero no hacen falta palabras cuando las acciones lo dicen todo. Mis padres, Marta y Ricardo, lo dejaron bastante claro desde el principio. Su corazón pertenecía a mi hermana menor, Laura. Laura no podía equivocarse. Era la niña de oro, la que presumían con los vecinos, publicaban en Facebook y a quien le dedicaban todo su tiempo y energía. Mientras tanto, yo simplemente estaba ahí. Bajaba la cabeza, intentaba no causar problemas y aprendí a depender de mí mismo, porque estaba claro que nadie más lo haría por mí. No es que fuera problemático ni nada. De hecho, trabajé muy duro. Me tomaba en serio los estudios, recogía mis cosas, seguía las reglas, lo que quieras. Pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Un 8,5 era recibido con una ceja levantada y ¿y por qué no un 10? Mientras que Laura recibía una ovación solo por asistir a clase. A ella se le abrían todas las puertas. Mis padres se aseguraban de que tuviera clases de música, tutores, ropa nueva cada temporada y el último móvil en cuanto salía al mercado. ¿Y yo? Ropa heredada y muchos ya veremos que siempre terminaban en no. Aprendí desde temprano que si quería algo, un coche, un portátil, la universidad, tendría que arreglármela solo. Y eso fue lo que hice. Empecé a trabajar a tiempo parcial en el instituto, supermercado, pizzería del barrio, un poco de jardinería en verano. Ahorraba cada céntimo. Cuando llegó el momento de la universidad, solicité todas las becas posibles y me endeudé con préstamos estudiantiles. Compaginaba trabajo y clases como un malabarista a tiempo completo, casi sin dormir, sobreviviendo a base de café negro y desayunos de autoservicio. Pero lo logré. Me gradué con un título que me costó sudor y lágrimas y conseguí un buen trabajo en pocos meses, sueldo estable, beneficios, todo. No era glamuroso, pero era mío. Construí esa vida ladrillo a ladrillo y me sentía orgulloso. ¿Pero alguna vez mis padres dijeron que estaban orgullosos? Ni una sola vez. No vinieron a mi graduación. Dijeron que no podían pedir días libres, aunque luego supe que habían viajado la semana anterior para visitar a Laura durante su enésima crisis de pareja. Cuando les conté sobre el trabajo, apenas recibí un qué bien. Ojalá funcione. Mientras tanto, organizaban casi un desfile cada vez que Laura empezaba un nuevo hobby o subía una foto con sus hijos. Al principio no sentía resentimiento hacia Laura. En serio. No era culpa suya que nuestros padres la trataran como a una princesa. Pero con los años, empecé a ver un patrón. Laura se estrellaba una y otra vez y todos corrían a recoger los pedazos. Se casó con 19 años, se divorció a los 21 porque su marido le fue infiel. Luego vino el segundo esposo, un tipo con problemas de juego que perdió su casa. Ya con casi 30, estaba casada por tercera vez, con 6 hijos menores de 12, y aún sin encontrar su rumbo. Y aún así, mis padres siempre estaban ahí, ayudando con el alquiler, la compra, el cuidado de los niños, los útiles escolares, incluso dándole préstamos que sabían que nunca recuperarían. Siempre tenían una excusa preparada. Tiene demasiadas responsabilidades. Solo necesita tiempo. Ya sabes, es distinto con las chicas. Sí. Distinto. Como cuando le regalan todo, mientras yo esquivaba a los cobradores y aprendía a hacer mis impuestos solo. Pero aún con todo eso, jamás pedí nada. Ni un solo favor. Seguía trabajando, subiendo peldaños y ocupándome de mis asuntos. Pensaba que tal vez algún día lo verían, que seguí adelante, que nunca me rendí. Tal vez, por fin, dirían, estamos orgullosos de ti. Pero ese día nunca llegó.
En su lugar, lo que vino después me dejó sin palabras, y ahora, mirando atrás, todo tiene sentido. Las alabanzas repentinas. Las invitaciones a cenar sorpresa. Los mensajes preguntando cómo estaba. Por primera vez en años, mis padres parecían interesados, como si de verdad les importara. No me di cuenta de que no era que por fin me veían. Me estaban preparando para utilizarme. Empezó de forma sutil, pequeños detalles aquí y allá que se sentían distintos. Mi madre empezó a escribirme más seguido, preguntando cómo iba el trabajo o si ya había comido. Mi padre, que normalmente tenía la expresión emocional de un microondas, incluso me llamó un fin de semana solo para ver cómo estaba. No voy a mentir, me pilló desprevenido. Por un momento, me dejé llevar pensando que tal vez algo había cambiado. Que por fin me veían, no solo como el hijo que nunca pidió ayuda, sino como parte real de la familia. Era extraño, pero reconfortante. Llevaba años esperando esa conexión y contra mi mejor juicio, bajé la guardia. Entonces vino la invitación a cenar. Vamos a hacer una pequeña reunión familiar el próximo fin de semana, me dijo mi madre por teléfono. Solo la familia. Nos encantaría verte. Dudé, pero acepté. Después de todo, tal vez este era el momento que siempre había esperado. Me presenté ese sábado con una camisa de botones y una botella de vino. Laura ya estaba allí con sus 6 hijos, y su marido apenas hacía contacto visual mientras jugueteaba con el móvil en una esquina. Los niños eran ruidosos pero adorables. Caos, pero un caos familiar. La cena empezó bien. Hablamos del trabajo, hicimos algo de charla ligera, nos reímos recordando viejos momentos. Durante la primera hora, casi parecía que éramos una familia normal, como las de los anuncios de televisión. Empecé a creer que todo era real. Entonces la conversación cambió. Mi madre suspiró profundamente, entrelazando las manos sobre la mesa como si fuera a dar un discurso fúnebre. Últimamente ha sido tan difícil, dijo. Laura hace lo mejor que puede, pero criar 6 niños con un solo ingreso es casi imposible. Mi padre intervino. Hemos hecho todo lo posible para ayudarla, pero ya hemos llegado al límite. Asentí, sin saber a dónde iba todo esto, pero con ese nudo familiar en el estómago. Laura seguía en silencio, mirando su plato. Su marido seguía con el móvil como si el asunto no fuera con él. Entonces vino el golpe. Te está yendo muy bien, cariño, dijo mi madre, girándose hacia mí con ese tono empalagoso que siempre me ponía los pelos de punta. Tienes un buen trabajo, sin familia que mantener, sin grandes gastos. Creemos que es hora de que devuelvas algo, por la familia. Parpadeé. ¿Qué quieres decir exactamente? Se miraron entre ellos, y luego a mí, como si lo hubieran ensayado. Tenemos un plan, dijo mi padre. Laura necesita una casa más grande, el alquiler actual es muy pequeño. Una de 5 habitaciones sería ideal para los niños. Tú podrías ayudar a comprarla. Y pensábamos que podrías abrir fondos para la universidad, algo pequeño para cada uno de los niños, para que tengan un futuro. Se me secó la boca. Los miré, esperando que fuera una broma. Pero no lo era. Y continuó mi madre, nos ayudaría mucho si pudieras darle unos 5.000 euros al mes. Solo hasta que su blog despegue. Le está poniendo mucho empeño. Solté una risa que nunca terminó de salir. No estaban pidiendo ayuda. Me estaban entregando una factura, una cuenta de por vida por las decisiones de mi hermana, envuelta en culpa y etiquetada como deber familiar. Espera, dije, tratando de asimilarlo. ¿Quieres que le compre una casa, que financie 6 carreras universitarias y que además le dé dinero cada mes? Sí, respondió mi padre sin rodeos. Eres el único en posición de hacerlo. Fue como un puñetazo al estómago, toda esa amabilidad reciente, las llamadas, los halagos. No era orgullo. No era amor. Era una trampa. Me veían como un talonario ambulante. La red de seguridad de Laura. Su banco personal. Me recliné hacia atrás, atónito. Por fin hablé. Miren, no soy un desalmado.
Si necesita ayuda con una factura urgente o una emergencia, está bien. Pero no voy a hacerme cargo de toda su vida. No es justo. Ahí fue cuando cambió el ambiente en la sala. Los ojos de mi madre se llenaron al instante de lágrimas. ¿Así que vas a darle la espalda a tu familia cuando más te necesita? Mi padre negó con la cabeza con desaprobación. Egoísta. Siempre lo supe. Laura por fin levantó la vista, con el rostro inexpresivo. Como si no le sorprendiera, como si ya contara con que diría que no. La noche terminó con mis padres saliendo furiosos, acusándome de ser un desagradecido, de mostrar mis verdaderos colores. Me quedé allí, mirando los restos de la cena, preguntándome cómo habíamos llegado a eso. Y entonces, solo unas horas después, comenzaron los mensajes. Primero de Laura. Luego de sus hijos. Mensajes como: tío, ¿por qué ya no nos quieres? Y mamá dice que ya no te importa la familia. No aguanté más. Bloqueé todos los números. Esa noche, acostado, me preguntaba si había hecho mal, si realmente les había fallado de alguna manera. Pero en el fondo, sabía la verdad. Nunca quisieron un hijo. Querían un patrocinador. Después de esa cena, pensé que ya había pasado lo peor. Estaban enfadados, claro, pero tal vez se calmarían. Me equivoqué. En cuestión de horas, Laura saturó mi teléfono con mensajes, y no exagero. Audios, textos, fotos de sus hijos con caras tristes, frases como «estás arruinando su futuro» y «¿qué clase de tío hace esto?». Incluso los niños me escribieron, claramente guiados, diciendo cosas como «el tío ya no nos quiere» y «¿por qué no quieres que tengamos casa?». Fue una guerra emocional y yo era el objetivo. Tuve que bloquear todos los números solo para poder respirar. Por un momento pensé que estaba exagerando, pero entonces pasó algo inesperado. Mi abuela me llamó de la nada. Es la madre de mi padre y no es de meterse en nada a menos que sea realmente serio. Al parecer, mis padres habían estado diciéndole a toda la familia que su hijo exitoso se haría cargo de Laura y sus hijos, pintando una imagen de mí como un salvador con la cuenta bancaria rebosante. Construyeron esa fantasía sin siquiera consultarme. Así que cuando dije que no, no solo estaban decepcionados, estaban humillados. Mi abuela estaba furiosa. No tenía idea de que todo esto estaba ocurriendo. Pensaba que Laura recibía ayuda de sus maridos y que mis padres solo estaban siendo generosos de vez en cuando, no que se estuvieran desangrando económicamente ni mucho menos que esperaran que yo tomara el relevo como si fuera un programa social familiar. Me dijo que ella y mi abuelo estaban hartos de las mentiras. No solo estaban decepcionados, estaban asqueados. Luego me dijo algo que me sacudió. Estaban considerando sacar a mis padres por completo del testamento. Dijo que preferían dejarlo todo a personas que trabajaran duro y no manipularan a los demás para sobrevivir. Fue la primera vez que sentí que alguien de mi familia entendía realmente por lo que había pasado. La noticia se esparció rápido. Empezaron a escribirme otros familiares, primos, tíos, gente con la que apenas hablaba, diciéndome que no tenían idea de que la situación había sido tan desigual durante tanto tiempo. Algunos se disculparon por no haberlo notado. La hermana de mi madre, mi tía Lucía, incluso me llamó llorando, diciendo que lamentaba profundamente cómo me habían tratado desde pequeño. Dijo que siempre pensó que yo era simplemente más independiente, más centrado, pero ahora entendía que había sido así porque nadie me apoyaba. La dinámica familiar empezó a cambiar. La gente tomaba partido y no muchos estaban del lado de mis padres. ¿Y ellos? Se estaban volviendo locos. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez con mensajes de voz llenos de llanto y rabia. Mi madre dejó uno diciendo que yo estaba arruinando la vida de los hijos de Laura. Mi padre me llamó egoísta, dijo que me arrepentiría cuando la familia se desmoronara. Luego cambiaban de tono, diciendo que somos familia y que la familia se ayuda. Fue un vaivén emocional, y yo estaba agotado. Volví a cuestionarme, ¿había ido demasiado lejos? ¿Estaba siendo demasiado frío? Pero cada vez que pensaba en ceder, me imaginaba años de agotamiento emocional y financiero. Todo para que Laura pudiera seguir viviendo como si sus decisiones no tuvieran consecuencias.
Me criaron con la idea de que la familia va primero, que uno se sacrifica por los seres queridos, pero, ¿qué haces cuando esos seres queridos te ven como una cuenta bancaria sin sentimientos? Todavía no tenía la respuesta, pero una cosa sí sabía con certeza, no iba a volver a lo de antes. No más. Unos días después de aquella tormentosa cena y el caos de las llamadas, recibí otra llamada inesperada, esta vez de mi abuelo. Él y mi abuela habían estado en silencio desde nuestra última conversación, pero ahora sonaba serio. Estaban organizando una reunión familiar. No era una simple comida, sino una videollamada formal con tíos, primos, cualquier persona lo suficientemente cercana como para verse afectada. Y querían que yo estuviera presente. No tenía idea de lo que planeaban, pero algo en la voz de mi abuelo me decía que no se trataba solo de aclarar el ambiente. El día de la llamada, me conecté y vi a mucha más familia de la que esperaba. Tenía el estómago hecho un nudo. Entonces mi abuela tomó la palabra. Sin saludos ni cordialidades. Fue directa. Tenemos que hablar sobre cómo se ha manejado el dinero en esta familia. Y así, se abrieron las compuertas. Ella y mi abuelo habían dado a mis padres más de 200.000 euros a lo largo de los años. Dinero destinado tanto a Laura como a mí, a partes iguales, para ayudar con estudios, vivienda y un buen comienzo en la vida. Ellos pensaban que se había repartido de forma justa. No fue así. Ni de cerca. Me quedé pasmado. Me había abierto camino en la universidad con becas, préstamos y trabajos nocturnos, mientras mis padres se sentaban sobre una montaña de dinero que también debía haber sido para mí. Mientras tanto, Laura pasaba de un matrimonio a otro, siendo rescatada cada vez que tropezaba. Todo ese dinero había ido a ella, para el alquiler, bodas, abogados de divorcio, terapia y quién sabe qué más. Mis abuelos estaban furiosos. Dejaron clarísimo que se sentían traicionados. Habían confiado en mis padres para hacer lo correcto, y ahora que veían cuán profundo llegaba el favoritismo, ya no querían saber nada. Entonces vino la parte legal. Ya habían cambiado su testamento, mis padres estaban fuera. Contactaron a un abogado para formalizarlo todo. Pero eso no fue todo. Estaban creando fideicomisos individuales para cada uno de sus bisnietos, incluidos los 6 hijos de Laura y los hijos de mis primos. ¿La sorpresa? Esos fondos estarían gestionados por un administrador independiente, no por ningún familiar, y solo podrían utilizarse para fines específicos como educación o salud. Nadie, ni siquiera Laura ni mis padres, tendría acceso al dinero. Era su forma de asegurarse de que la siguiente generación tuviera una oportunidad real, sin dramas ni manipulaciones. Mis padres no dijeron ni una palabra durante toda la reunión. Ni una excusa. Ni una defensa. Solo silencio total. Creo que finalmente entendieron que habían ido demasiado lejos. Que la gente ahora veía quiénes eran en realidad. Las secuelas fueron un desastre. La gente empezó a unir las piezas, tías recordaron préstamos que dieron a mis padres supuestamente para mí, primos recordaron que les dijeron que yo no quería una gran fiesta de graduación, cuando en realidad mis padres simplemente no querían asistir. Fue como ver años de mentiras desmoronarse en tiempo real. Pero en medio de todo ese caos, sentí algo que no había sentido en años, claridad. No estaba loco. No estaba exagerando. Había sido usado e ignorado y ahora, por fin, la gente empezaba a ver la verdad. Después de la reunión familiar, fue como si alguien hubiera destapado una caja sellada durante décadas. Los parientes empezaron a contactarme de todos lados, no solo para apoyarme, sino para contarme sus propias historias, cosas que en su momento no les parecieron graves pero que ahora veían con otros ojos. Una tía me dijo que le prestó dinero a mis padres tras el segundo divorcio de Laura, creyendo que era para una operación urgente o algo serio. Un primo recordó que le dijeron que mis padres necesitaban ayuda para pagar mis libros de universidad, aunque yo nunca vi un solo euro de nadie. Cuanto más escuchaba, más evidente se volvía, mis padres habían tejido una compleja red de manipulación, jugando la carta de familia necesitada cada vez que querían financiar el estilo de vida de Laura. Nunca decían que el dinero era para ella directamente.
Solo decían que era para los niños o para la familia, sabiendo que la mayoría no lo cuestionaría. Y a medida que surgían esas historias, mi teléfono no paraba de sonar con capturas de pantalla, mensajes reenviados y disculpas largamente esperadas. Uno de mis primos incluso me mostró mensajes antiguos de mis padres, justo después de que me gradué, donde le pedían que no asistiera a mi ceremonia porque yo quería algo sencillo. Me pasé semanas esperando que alguien, quien fuera, apareciera. Pensé que a nadie le importaba. Pero ahora me di cuenta de que mis propios padres habían intentado mantenerlo pequeño, para que la atención siguiera centrada en Laura. Esa herida dolió más de lo que esperaba. Durante todo esto, Laura siguió escribiéndome. Su tono cambiaba cada vez, un mensaje era nostálgico, con ese ¿te acuerdas cuando éramos cercanos? El siguiente estaba cargado de culpa, y luego venía otro más suave, tipo nunca supe lo mal que lo pasaste. Pero todos los mensajes, sin importar el tono, tenían algo en común, una petición de ayuda. Dinero para la compra. Ayuda con útiles escolares. Un adelanto para comprar un coche usado. Apoyo para su idea de un blog de madres. No importaba cómo lo presentara, suave o desesperado, siempre era una mano metiéndose en mi bolsillo. Y cada vez me quedaba mirando la pantalla, dividido entre el hermano que fui y el hombre que por fin había aprendido a poner límites. Fue más difícil de lo que pensé. No soy insensible. Sus hijos no pidieron nada de esto. Son inocentes. Sentía empatía por ellos. Pero al mismo tiempo, no podía seguir fingiendo que yo era la solución a problemas que no había creado. Laura había dejado que este sistema funcionara a su favor tanto tiempo que tal vez ya ni se daba cuenta. Tal vez de verdad creía que yo le debía algo. Ese pensamiento me perseguía. Mientras tanto, mis padres no se quedaban callados. Después del correo que enviaron a toda la familia y que se volvió en su contra, mandaron un segundo intento, tratando de suavizarlo, diciendo que lo habían escrito en un momento de rabia y que nunca quisieron herir a nadie. Pero venga ya, el primer correo tenía viñetas, tablas, cantidades. No fue una reacción impulsiva. Fue premeditado. Y nadie se tragaba la marcha atrás. Hasta sus amigos de toda la vida empezaban a distanciarse. Algunos admitieron que también les prestaron dinero pensando que era para emergencias. Ahora se preguntaban si también habían estado financiando a Laura. No paraba de preguntarme cuánto tiempo había estado pasando esto, cuánto de mi vida había sido moldeado por una historia que ni siquiera sabía que se estaba escribiendo a mis espaldas. Y cada vez que me permitía sentir ese peso, algo dentro de mí se rompía un poco más. Estaba agotado, no solo por el drama, sino por finalmente verlo todo como realmente era. La verdad se sentía como un alivio y un puñetazo al estómago al mismo tiempo. Explicaba tanto. Validaba cada momento en que me cuestioné cuál era mi lugar en la familia. Pero también dolía de una forma para la que no estaba del todo preparado. Las personas que debieron protegerme, animarme, creer en mí, me veían como un accesorio en la vida de otra persona. No era su hijo. Era su plan de respaldo. Y ahora, defenderme me convertía en el enemigo. No dejaba de pensar, tal vez si hubiera dicho que sí, tal vez todo sería más fácil. Pero también sabía, en el fondo, que si cedía ahora, nunca dejaría de ceder. Nunca sería suficiente. Y estaba harto de ser invisible. Las cosas se intensificaron más rápido de lo que esperaba. Mis abuelos, que siempre habían sido los mediadores, decidieron que era hora de terminar con el caos de una vez por todas. Programaron una última reunión familiar, esta vez con su abogado presente. Solo eso ya me indicó que no iba a ser una charla sobre sentimientos. Iba a ser sobre acciones. La videollamada se sentía distinta. Tensa. Definitiva. Todos asistieron, o al menos, todos los que aún se preocupaban lo suficiente como para enfrentarse a lo que venía. El abogado tomó el control enseguida y expuso todo con claridad. Mis abuelos no solo estaban sacando a mis padres del testamento. Estaban reorganizando todo de inmediato, poniendo sus bienes en fideicomisos protegidos y eliminando cualquier espacio para manipulaciones. Nada de áreas grises. Nada de ya lo resolveremos más adelante.
Y luego vino el golpe más fuerte, la casa de vacaciones familiar, donde mis padres habían vivido sin pagar alquiler durante más de 10 años, iba a ser vendida. Empezó como un sitio temporal para quedarse mientras encontraban otro lugar, pero lo convirtieron en su residencia permanente, asumiendo que algún día sería para ellos. Ese sueño murió en tiempo real. El abogado deslizó el aviso. Tenían 60 días para desalojar la propiedad. Sin prórrogas. Sin apelaciones. Estaba hecho. Por primera vez vi verdadero pánico en sus rostros. No rabia. No desafío. Solo shock. Todos esos años teniendo el control, tomando decisiones. Y ahora los obligaban a reducirse a un apartamento pequeño y vivir sin red de seguridad. Mis abuelos no lo hacían por venganza. Lo hacían porque ya habían tenido suficiente. Estaban cansados de ver a una parte de la familia luchar mientras la otra vivía de ayudas y privilegios. Y no se detuvieron ahí. Anunciaron la creación de becas educativas anuales para cualquier miembro de la familia que quisiera estudiar o formarse profesionalmente, gestionadas por una entidad neutral. Nadie de la familia tocaría el dinero directamente. Eso significaba que los hijos de Laura estarían cubiertos, igual que los de mis primos, pero nadie podría meter mano en esos fondos ni usarlos para lo que no correspondía. Era un cambio enorme. Mis padres no discutieron. Tal vez sabían que era inútil. Tal vez estaban demasiado atónitos para responder. Sea como sea, guardaron silencio, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Pero las consecuencias no terminaron ahí. Por primera vez, Laura pareció comprender. Con mis padres ocupados intentando mantenerse a flote, su apoyo constante desapareció, y ya no podía depender de ellos. Su marido seguía trabajando a medio tiempo como repartidor, pero ahora empezó a tomar más turnos. ¿Y Laura? Hizo algo que nunca esperé, se inscribió en un curso técnico de facturación médica y codificación. No pedía dinero. No suplicaba ayuda. Estaba tratando de resolverlo. Y luego, de la nada, me escribió un correo pidiéndome ayuda con su currículum. Sin chantajes. Sin manipulación. Solo una petición genuina para revisar el formato y la redacción. Y lo hice. No porque me sintiera obligado, sino porque, por primera vez, no parecía una trampa. Parecía un paso en la dirección correcta. Pero el cambio más sorprendente vino de parte de sus hijos. A través de su ex, el padre de los dos mayores, se pusieron en contacto conmigo. Al parecer, mis abuelos habían organizado sesiones de terapia para ellos. Después de que todo explotó, los niños quedaron atrapados en medio de años de favoritismo, mensajes cruzados y confusión emocional. La terapia les estaba ayudando a entenderlo todo. Los mayores me enviaron un mensaje disculpándose por lo que dijeron al principio, esos textos de «ya no nos quieres» que me habían perseguido. Me dijeron que no sabían cuánta presión su madre me había puesto y que se sentían mal por haber sido usados como herramientas emocionales. Eso me rompió un poco por dentro. Les dije que no pasaba nada. Que eran niños, solo hacían lo que les decían. No merecían cargar con nada de esto. Esperaba que la terapia les ayudara a entender que no les correspondía arreglar el desastre que dejaron los adultos. En cuanto a mis padres, todavía no aceptaban del todo la nueva realidad. Empezaron a enviarme fotos antiguas de cuando era niño, algunas con frases como «¿Recuerdas cuando éramos una familia feliz?» o «No olvides quién te crió». Algunas eran pasivo-agresivas. Otras simplemente tristes. Unas pocas intentaban hacerles ver como víctimas, abandonadas por todos los que alguna vez ayudaron. No podía saber si era un intento genuino de reconectar o simplemente otro chantaje emocional disfrazado. Tal vez ya no importaba. La mayoría de la familia ya había sacado sus propias conclusiones. La verdad estaba a la vista. El silencio entre nosotros se había transformado en algo más profundo, un límite, finalmente respetado, aunque frío. Y por primera vez en mi vida, no sentía que tuviera que arreglarlo.